Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Hoy estamos en el canal con el nuevo BZ4X de Toyota, el SUV 100% eléctrico que Toyota en su primera generación tenía detalles que mejorar y cosillas muy a pulir para que fuese un SUV muy correcto. Y en este caso ya la marca nos asegura que todos esos detalles se han corregido en esta nueva generación. Entre ellas, nueva pantalla, nuevos detalles en el interior, un poco de retoques necesarios en todo lo que es el sistema de carga y una mejora en la autonomía general. Estamos con la versión 4x2 y vamos a conocer todo lo que nos trae este nuevo BZ4X en supermotor.online. Bienvenidos. Vamos a dar nuestro repaso exterior. Aquí encontramos este BZ4X con un nuevo frontal donde están las ópticas en esta parte, divididas en lo que es la zona más alta, donde sí que va la firma lumínica en LED que va por todo la parte frontal. Ahí vemos el logo de Toyota, la matrícula en esta zona, cámara frontal y sensores de parking. Toda esta zona con entrada de aire para ayudar a la refrigeración, de frenos y aerodinámica. Vemos unos grandes pasos de rueda marcados aquí en la zona delantera que incluso abarcan hasta la zona del paragolpes, y este diseño de llantas aerodinámicas que le dan un buen detalle en color bitono, en tamaño 18 pulgadas y unas gomas 235/60 de perfil. Aquí vemos la tapa para la recarga, tenemos carga alterna como carga rápida disponible. Aquí lo veis, hay mejoras con este sistema, ya lo hablaremos. Aquí los espejos también en color negro brillo y en el techo vemos las barras en negro brillo. Todo esto con añadidos en la zona baja para darle ese énfasis de todoterreno, aunque en este caso es el 4x2, y vemos aquí estos detalles, estas aristas en la zona del pilar C, un pilar C donde ya guarda este diseño que llega hasta aquí, un pseudo alerón en esta zona de terminación, y vemos también toda la parte trasera, unos pilotos traseros que guarda bastante similitud a la versión anterior, pocos cambios, aquí que bajan hasta esta zona, ahí el nombre BZ4X y la indicación de que es el modelo 100% eléctrico. Vemos este pseudo difusor en la parte baja y bueno, bastante limpio en general, no llevamos ni limpia luneta ni nada. Sí que llevamos antena tipo aleta tiburón en negro brillo, pero no llevamos techo panorámico ni nada de eso. ¿Qué opináis? ¿Os gusta este diseño? Ahí vemos en el capó también parte de negro brillo. Y bueno, una línea bastante robusta en líneas generales como Toyota nos acostumbra, pero con toques bastante futuristas. Vamos a ver las plazas traseras. Yo mido 1,77, entro sin ningún problema. Pareciera que hay que bajar mucho la cabeza, pero entro sin mayor problema. Tenemos un suelo bastante plano, aquí una pequeña subida pero muy ligera, y aún así tenemos buen espacio. Hay que darnos cuenta de que este tema de la rodilla, la posición de la pierna es muy elevada, ¿no? Podemos extender algo más, pero al tener toda la zona de la batería es algo elevado en cuanto a lo que es la posición de esta banqueta trasera. Tenemos muy buena luneta con buena visibilidad, aquí una pequeña ventana custodia y aquí materiales robustos con buen tacto, aquí ya polipiel, aquí una inserción en plástico y todo donde hay tacto bastante bueno. Aquí una pequeña zona para botellas de altura considerable, de 1 litro por ejemplo, podríamos tenerlas aquí, y bolsillos en los respaldos traseros. Una banqueta que sujeta bien, lo suficiente, no es un corte deportivo este coche y es confortable. La parte del respaldo un poco más durilla, pero bueno, aquí tenemos 2 dedos de separación, casi rozando un dedo, es el óptimo, ya que baja aquí bastante, pero aquí en la posición ideal tenemos prácticamente 5 dedos de separación. La banqueta central, pues cómoda,
Aquí mucho espacio para las rodillas, podremos juntar las piernas y 3 adultos de mi contextura pudiésemos viajar sin mayor problema. Aquí tenemos reposabrazos, aquí con una zona para un dispositivo o algún boli, 2 portabebidas y el respaldo para nuestros brazos ir más cómodos en estos laterales. Tenemos anclajes Isofix aquí con una forma en la propia banqueta para poder ubicarlo rápidamente, no hay canaleta, y este tapizado que lleva tipo piel, una polipiel con esta tela que le da buena calidad general. Techo, aquí plafón iluminario, no llevamos ni techo panorámico ni techo practicable, así que bastante correcto. En la zona central llevamos estas 2 salidas de clima y 2 puertos USB-C en la zona para conectividad y por supuesto recarga. Y bueno, en el maletero tenemos una capacidad de unos 450 litros, aquí os dejaré los datos, y abatiendo los asientos en formato 60-40 tenemos un aproximado de unos 1300 litros. Aún así os dejaré aquí los datos, pero tenemos buenas formas, aunque tenemos una ligera caída tipo coupé en esta parte, y aunque tengamos buena en boca de entrada, sí que tenemos que tener cuidado un poco sobre la altura, ¿no? Para que no nos pegue demasiado en el portón. Sin embargo, buena capacidad y un buen detalle. Incluso debajo tenemos en el suelo tenemos una zona para dejar los cables y cosillas allí y que no nos molesten en el maletero, ya que delante en el capó no tenemos ningún fraletero y únicamente podremos ver lo que es el sistema de motor y todos los elementos que lleva este coche. Plazas delanteras, tenemos buen acceso. A ver, entro sin mayor problema y aquí encontramos una calidad general bien percibida. Me gusta cómo está hecho todo este coche, me gusta esa robustez y esa practicidad de Toyota. Y por supuesto hay que hablar de esta nueva pantalla de más de 14 pulgadas que nos ofrece Toyota con todo el sistema ya disponible de los modelos actualmente y con muy buena usabilidad. Tenemos calefacción en 3 intensidades para los asientos e incluso calefacción para el volante. Todo este sistema de clima aquí con estas ruedinas para poder tener el ajuste bisona aquí delante, ¿no? Hay que mencionar que esto lo hereda también del sistema de Lexus. Estas ruedinas ya lo hemos visto en modelos de Lexus y aquí Toyota lo ha implementado. Vemos estas salidas de aire aquí en esta zona central y en los extremos del salpicadero también, ¿vale? Aquí en la zona alta, bueno, todos estos acabados y esta parte de cuadro de instrumentos aquí en esta ubicación un poco elevada, que podremos ver allí todos nuestros detalles y disposición de autonomía y detalles del sistema ADAS. También vemos este volante con un detalle bonito, pequeño pero todo redondo, con esta zona bastante grande con el logo de Toyota y estos botones en esta zona que nos facilitan también el uso del volante. Aquí tenemos estas levas que hablaremos de ello, luces limpias y aquí todo el sistema de luces automáticas, portón, odómetro aquí y toda esta zona también para los elevalunas, espejos y abrir y cerrar puertas. Vemos allí el espejo, esta pequeñita ventana custodia que nos permite tener algo más de visibilidad en lo que es el pilar A y bueno, todo con buen detalle. Aquí llevamos también ahora la recarga hasta 50 vatios de los móviles por inducción, aquí los warning, toda esta zona también llevamos aquí en la zona baja otra bandeja con conectividad con puertos USB-C y aquí en esta zona con el dial para seleccionar el cambio. Bajamos para gestionarlo, ahí vemos también la cámara que nos permite tener visión para las marchas y freno electrónico. Aquí presionamos también la cámara con varias visiones, ahí podremos ver esa parte visual y bueno, el Eco Mode para ir en modo eco o el modo snow que nos va a permitir tener un poco la tracción controlada. 2 portabebidas en esta zona y aquí tenemos por supuesto la guantera aquí en esta zona que podremos abrir para ambos lados. Toda esta parte superior con iluminación y tenemos aquí nuestro espejito también con iluminación en ambos lados. Así que nada, ya solo nos toca tener aquí este botón de encendido, ya está en marcha el coche y vamos a ver qué tal va en la carretera, que también hay mucho que hablar. Bueno, ya vamos al volante de este BZ4X 4x2, 224 caballos y 268 Nm/par. Tenemos una tracción que nos permite acelerar de 0 a 100
en 7,4 segundos. Aún así os pondré aquí los datos por si se me baila un número o algo. Y tenemos una carga rápida de hasta 150 kilovatios. Esto, bueno, hay que tener en cuenta que ha sido mejorado para obtener una carga mucho más rápida, en menor tiempo, por supuesto, para una autonomía teórica en los 530-540 kilómetros. Digo teórica porque esto es en condiciones que no llevemos el clima y, por supuesto, en un rango de consumo bastante bajo, ¿no? Pero en toda nuestra prueba hemos estado tocando siempre los 480-490 kilómetros de autonomía. La versión 4x4 tenemos una mayor potencia, unos 330 caballos, y por supuesto esto hace que la autonomía sea un poco menor, pero tenemos un poco más de potencia. Eso dependiendo de lo que estés buscando y por supuesto la tracción. Aún así tenemos en esta alternativa una opción Snow que nos permite también mejorar un poco la tracción y la pegada, esa entrega del par, para que no patinemos excesivamente y que sea algo peligroso. En cuanto a la postura de conducción, muy cómoda, unos asientos que recogen muy bien los pétalos, son confortables y sujetan bien, sobre todo en tema de curvas. Y aquí tenemos las levas, unas levas que nos permite tener la parte de regeneración a nuestra mano. Aquí vamos regulando para que vaya prácticamente en llaneo, ahí mismo ni voy acelerando, va prácticamente moviéndose solo, y aquí voy al máximo y prácticamente llega a frenar el coche. No es un one pedal, pero prácticamente nos ayudaría muchísimo a ese uso más de ciudad o incluso carretera de montaña, que queramos que el coche retenga y que nosotros simplemente nos preocupemos más del acelerador, ¿vale? En cuanto a posición, ya os he dicho, muy cómodo, pero todo lo que son los elementos, espejos y cuadro multimedia y cuadro de instrumentos, correcto. Un volante pequeñito pero con buena disposición. Aquí lo que es la monitorización del conductor está muy justito aquí en el volante y nos va indicando, no es excesivamente intrusivo, nos alerta como debe ser, pero no es de los coches que va pitando a cada momento. Una mejora también en estas nuevas generaciones de Toyota, que ya llevamos aquí el botón para la desactivación sonora del aviso de lectura de señales de tráfico, que suele ser también algo invasivo, sobre todo a nivel sonoro. En cuanto a suspensiones, tenemos el acuse normal de un coche SUV, pero sin llegar a extremos de balanceos excesivos, de que nos sintamos incómodos, para nada. Y tenemos también una frenada también progresiva, con buena pegada, un pedal electrónico pero buena pegada, y a nivel de dirección muy, pero que muy asistida, ¿no? Es un coche que prácticamente no vas a sentir esa pegada deportiva, porque tampoco es su objetivo, es obvio. Es un coche que busca algo de confort, pero sí que noto algo de esa típica robustez que puedes buscar de un todoterreno sin serlo, pero con un SUV con espíritu más robusto, ¿no? Como acostumbra Toyota. Es un coche que yo a día de hoy lo veo complicado con un CHR eléctrico también, que ya lo tenemos, un poco más pequeño que este, pero son dos modelos muy a tomar en cuenta. Este coche ha mejorado mucho, ha tenido los retoques necesarios tanto de materiales y ajustes para mantenerse actual dentro de la gama, y sobre todo el sistema de carga con esa batería que también tiene una buena autonomía, y todos esos datos pues nos mantenemos en un orden bastante lógico dentro de sus competidores. No es el mejor, pero tampoco es el peor, ni mucho menos del mercado. Es un coche muy a tomar en cuenta para ofrecer una calidad de rodadura buena en tu día a día, e incluso poder hacer alguna escapada en tus viajes. Bueno, y que hablando de autonomías, pues es lo que os he dicho, estamos un poco menos de 500 kilómetros y los rangos de consumo estamos en una media de unos 15 kilovatios hora que nos ha dado en toda la prueba. ¿Podemos bajarlo? Sí, seguramente con un modo eco exclusivo, que podemos llevarlo siempre en modo eco si queremos, y dosificación y únicamente en ciudad. Pero como sabéis, nuestras pruebas siempre son carreteras secundarias, autovía, un poco de ciudad, un poco mixto para que sea
un poco más real en distintos aspectos y distintos ambientes, para que estos datos sean un poco más cercanos a lo de un uso común, ¿no? Pero bajarlo de esos 15 kilovatios puede ser bastante fácil. Yo hablaría de unos 14 y 13 kilovatios sin ningún problema. También subirlo, obviamente, si vamos siempre a fuego con el coche, que no tendría sentido, pero si eres de pie pesado en el acelerador, obviamente subiríamos a unos 16,5 sin mucho problema. Bueno amigos, eso es todo por hoy al volante de este BZ4X de Toyota. ¿Me lo compraría a día de hoy? Bueno, ahora mismo tenemos incluso dentro de la propia gama de Toyota versiones eléctricas como el CHR, que pueden ser mucho más atractivas tanto en precio como en diseño. Este modelo es un poco más grande que el CHR, pero han mejorado muchísimo en todo lo que necesitaba este modelo, así que es muy recomendado. Si necesitáis la versión 4x4 también la tenéis disponible, y eso puede valer bastante si necesitas esa tracción para pavimentos resbaladizos, nieve o esas situaciones más particulares. En cambio, esta, al tener más autonomía, siendo la 4x2, podremos tener un coche para diario e incluso para viajar muy recomendado, muy cómodo, buenas plazas traseras, buen espacio también de maletero, y en líneas generales un diseño que a mí por lo menos me ha agradado. Pero esto lo dejo a vosotros y que me dejáis aquí vuestros comentarios. Aquí tenéis la gama de precios disponibles de este BZ4X 2026, y agradecemos a Toyota España la cesión de este maravilloso BZ4X y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestro like, y por supuesto la prueba escrita de este coche y de otros coches y también motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en una próxima entrega. Adiós.